Hay algo mágico en el amor que lo convierte en una experiencia transformadora. La célebre frase de Gabriel García Márquez: "Te quiero no por quien eres, sino por quien soy cuando estoy contigo", encapsula esta idea con una sutileza poética. Estas preguntas nos llevan a reflexionar sobre cómo las relaciones no solo nos unen a alguien más, sino que también nos moldean, sacan a relucir lo mejor, o a veces lo peor, de nosotros. Desde el punto de vista psicológico, esta idea encuentra eco en la teoría del apego y las dinámicas de las relaciones interpersonales. Cuando nos vinculamos emocionalmente, no solo buscamos compañía, sino también un espacio donde podamos ser nosotros mismos, vulnerables y auténticos. A nivel filosófico, esta idea tiene paralelismos con el pensamiento existencialista, que enfatiza la importancia de las relaciones en la construcción de nuestra identidad. En este video exploraremos esta profunda verdad a través de 3 perspectivas. Primero, cómo el amor nos transforma y nos impulsa a ser mejores. Segundo, cómo nuestras relaciones son un reflejo de nuestras propias necesidades y valores. Y tercero, cómo podemos cultivar relaciones que nutran nuestra identidad y nos ayuden a crecer. Prepárate para las reflexiones de hoy, porque, al final, el amor no solo se trata de encontrar a alguien que nos complete, sino de descubrir quiénes somos cuando compartimos nuestra vida con otra persona. Cuando Gabriel García Márquez escribió "Te quiero no por quien eres, sino por quien soy cuando estoy contigo", no solo describió el amor, sino que capturó su esencia transformadora. Amar no es solo admirar las cualidades de otra persona, sino también descubrir cómo esa relación cambia nuestra percepción de nosotros mismos. El amor tiene un poder casi alquímico. Transforma lo ordinario en extraordinario. Desde la psicología, esta transformación tiene una explicación clara. La teoría del apego sugiere que las relaciones íntimas nos ofrecen un entorno seguro para explorar quiénes somos realmente. A nivel personal, muchas veces nos vemos reflejados en los ojos del otro. Esa persona especial no solo nos acepta tal como somos, sino que también nos desafía a ser mejores. García Márquez sugiere que el verdadero valor de una relación radica en cómo nos hace sentir respecto a nosotros mismos. Una pareja que nos inspira a ser más pacientes, más compasivos o más auténticos es un regalo invaluable. Es importante destacar que no todas las relaciones nos transforman de manera positiva. Algunas pueden hacernos sentir menos, pueden limitar nuestro crecimiento o incluso distorsionar nuestra percepción de nosotros mismos. Si hay algo que distingue al amor, es su capacidad de convertirse en un espejo de nuestras emociones, aspiraciones y temores más profundos. En el amor, vemos reflejado no solo a la persona que amamos, sino también a nosotros mismos. Desde un enfoque psicológico, Carl Jung describió este fenómeno como la proyección. Cuando decimos que alguien nos completa, en realidad estamos diciendo que esa persona refleja una parte de nosotros que queremos potenciar o que sentimos que nos falta. A nivel filosófico, el concepto del otro de Emmanuel Levinas ofrece una perspectiva fascinante. Según Levinas, el encuentro con el otro es fundamental para nuestra existencia. En el amor, este encuentro no solo nos define, sino que también nos transforma. La presencia del otro nos desafía, nos inspira y nos obliga a replantearnos quiénes somos. Es importante recordar que el amor como espejo no significa depender completamente del otro para definirnos. Si bien las relaciones nos ayudan a crecer, también debemos aprender a amarnos y valorarnos por nosotros mismos. En la frase de Gabriel García Márquez, "Te quiero no por quien eres, sino por quien soy cuando estoy contigo", encontramos una poderosa verdad. El amor genuino no exige máscaras ni perfección. Más bien, florece en la autenticidad. Desde la psicología, Carl Rogers, el padre de la terapia centrada en la persona, hablaba de la importancia de las relaciones auténticas para el crecimiento personal. Según Rogers, una relación verdadera se caracteriza por 3 elementos clave: empatía, aceptación incondicional y congruencia. La autenticidad también es un acto de valentía. Implica abrirse emocionalmente, compartir nuestros sueños, miedos y aspiraciones, y permitir que el otro nos vea en nuestra totalidad. Este nivel de apertura puede ser aterrador, pero también es profundamente liberador. El amor tiene una cualidad única. Es una fuerza transformadora. Cuando Gabriel García Márquez escribió "Te quiero no por quien eres, sino por quien soy cuando estoy contigo", capturó la esencia de cómo el amor tiene el poder de moldear nuestras vidas y personalidades. En el amor auténtico, no solo nos encontramos con el otro, sino que también nos reencontramos con nosotros mismos, una versión renovada, inspirada y mejorada por la conexión que compartimos. Desde la psicología,
El impacto transformador del amor puede explicarse a través de la teoría del apego. Cuando nos sentimos amados y aceptados, desarrollamos un sentido de seguridad emocional que nos permite explorar, crecer y enfrentar desafíos con mayor resiliencia. Por otro lado, la neurociencia ha demostrado que el amor puede literalmente cambiar nuestro cerebro. Filosóficamente, el amor transformador encuentra eco en las enseñanzas de Martin Buber y su concepto de las relaciones yo-tú. Buber argumenta que las conexiones más profundas y significativas se basan en un encuentro genuino entre dos seres. En estas relaciones, vemos al otro no como un medio para un fin, sino como un ser completo que nos inspira a reflexionar sobre quiénes somos y quiénes queremos ser. El impacto transformador del amor no se limita a los grandes gestos o momentos significativos. A veces se encuentra en los detalles cotidianos, una palabra de aliento, un acto de apoyo, o incluso en la simple presencia del otro. Sin embargo, es importante reconocer que no todo cambio en el amor es positivo. En relaciones poco saludables, el impacto transformador puede volverse destructivo, llevándonos a perder de vista nuestra esencia y valores. Por ello, es fundamental cultivar un amor que respete nuestra individualidad y fomente nuestro bienestar. En última instancia, el amor transformador nos enseña que no amamos en el vacío. Cada relación, cada conexión, deja una huella en nosotros. García Márquez, con su frase, nos invita a valorar no solo al ser amado, sino también a la persona en la que nos convertimos gracias a esa relación. Porque el amor, en su forma más pura, no solo es un reflejo, sino también una fuerza que nos impulsa hacia adelante. El amor, en su esencia más pura, nos ancla al presente. Amar significa estar plenamente involucrados en el momento, conectados tanto con el otro como con nosotros mismos. El psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi describe el concepto de flow como ese estado mental en el que estamos completamente inmersos en una actividad, olvidando el tiempo y los distractores externos. En cierto sentido, el amor nos induce a un flow emocional, donde cada interacción significativa nos invita a vivir intensamente el presente. En una relación auténtica, el tiempo se diluye, y lo único que importa es el momento compartido. Filosóficamente, el amor como motor del presente resuena con las enseñanzas del estoicismo, que nos exhorta a valorar lo que tenemos ahora en lugar de preocuparnos por lo que no podemos controlar. El amor genuino no espera perfección, ni busca una idealización futura. Acepta, celebra y construye sobre lo que existe en este instante, permitiendo que el presente sea suficiente. Sin embargo, estar en el presente con alguien también requiere valentía. Es fácil quedar atrapados en las expectativas del mañana o las heridas del pasado, pero el amor nos desafía a estar emocionalmente disponibles y abiertos, a compartir nuestra vulnerabilidad y a aceptarla del otro. Es en esta interacción, libre de pretensiones, donde el amor encuentra su máxima expresión. Cuando amamos de esta manera, nos convertimos en mejores versiones de nosotros mismos, no por un acto de esfuerzo, sino porque el amor nos inspira a hacerlo. Nos invita a valorar los pequeños gestos y a encontrar belleza en la simplicidad del día a día. Con esta perspectiva, el amor trasciende las palabras de Márquez. No es solo una medida de transformación, sino también un recordatorio de que la verdadera plenitud radica en vivir y amar aquí y ahora. Gracias por acompañarme. Te abrazo muy fuerte y hasta la próxima.